Tras firmar los papeles de divorcio con mi marido, en silencio, bloqueé de inmediato todo su acceso financiero, incluyendo sus tarjetas de débito y crédito. Una noche, mientras él celebraba una lujosa boda de 350.000 euros con su amante, la música se detuvo de repente. En un instante, el salón de bodas quedó en silencio, y fue entonces cuando aparecí con un hombre misterioso. Una sola frase de aquel hombre lo destruiría todo al instante. El aire en la sala de mediación del juzgado de familia era excepcionalmente frío y tenso, quizás porque el aire acondicionado funcionaba al doble de su potencia habitual. En un lado de la brillante y larga mesa de madera, un hombre vestido con un traje caro se sentaba con aire de confianza. Era Alejandro. En su rostro, una expresión de victoria que no se molestaba en ocultar. Apoyado en la silla mullida, miraba con desdén a la mujer sentada frente a él. Esa mujer era Valentina, su esposa, o más bien, su futura exesposa. Valentina permanecía sentada en silencio, con las manos pulcramente cruzadas sobre las rodillas, encima de su sencillo vestido. Su estilo, sobrio pero elegante, enmarcaba un rostro inexpresivo. No había lágrimas ni ira, solo una calma que dificultaba a los demás adivinar sus pensamientos. El abogado de Alejandro deslizó una gruesa pila de documentos frente a Valentina. El sonido del papel rozando la superficie de la mesa resonó de forma anormalmente alta en la silenciosa habitación. Alejandro, con una sonrisa sarcástica, comenzó a hablar, alzando la voz deliberadamente como si quisiera que todos en la sala escucharan lo magnífico que era. Dijo que decidir divorciarse de él era el mayor error de la vida de Valentina. Alejandro continuó, diciendo que ella no sobreviviría en la gran ciudad de Madrid sin él. La describió como una simple ama de casa que había vivido cómodamente gracias a su arduo trabajo como director general de la empresa. Según Alejandro, Valentina no tenía ninguna habilidad más allá de gastar el dinero que él ganaba. Las palabras, llenas de insultos y una arrogancia desbordante, salían de su boca sin control. Valentina no lo interrumpió. Le dejó vaciar todo lo que tenía en mente. Para sus adentros, se maravillaba de cómo el dinero y el estatus podían transformar a la persona que una vez amó en un ser tan despreciable y desconocido. Recordaba perfectamente cómo Alejandro se le había acercado en el pasado, con qué educación había pedido permiso a sus padres, entonces escépticos. Pero ahora, Alejandro actuaba como si el mundo estuviera a sus pies. El abogado de Valentina intentó detener el torrente de palabras de Alejandro, pero ella lo contuvo con un suave gesto de la mano. Quería oírlo todo. Quería grabar este momento en su memoria como una razón poderosa para no volver a mirar atrás. Cuando Alejandro terminó su discurso triunfal, deslizó su costosa pluma estilográfica hacia ella, desafiándola a firmar los papeles si de verdad tenía el valor de vivir una vida difícil. Añadió que no tenía intención de darle ni un céntimo en la división de bienes, y que estaba seguro de que, en menos de un mes, ella volvería arrastrándose, suplicando por dinero para vivir. Valentina tomó la pluma lentamente. Echó un vistazo a las cláusulas del documento. Todo estaba según su plan. Sin reclamaciones de propiedades, sin demandas de acciones. Un divorcio puro e incondicional. Para Alejandro, esto era una victoria absoluta, sintiendo que podía dominar todos los activos que había gestionado. Para Valentina, era la llave que abría la puerta de la trampa que había preparado. La punta de la pluma tocó el papel blanco. Con un movimiento firme y sin vacilaciones, Valentina escribió su nombre en la línea de la firma. La tinta negra puso fin a sus 5 años de matrimonio. El rasgueo de la pluma sonó decidido, como si anunciara que no había ni una pizca de duda en su mente. Tras firmar, cerró el documento y lo empujó de vuelta hacia el abogado de Alejandro. El juez mediador, que observaba la escena, solo pudo suspirar profundamente al ver la terquedad de ambas partes, cada una a su manera. Alejandro cogió los papeles inmediatamente, los verificó con una amplia sonrisa y soltó una risita. Se sentía como si se hubiera quitado un peso de encima. Se sentía libre. Libre para tener una relación abierta con Daniela, libre para disfrutar de la riqueza que, según él, era el fruto de su sudor. Valentina se levantó. Se ajustó la ropa brevemente y miró por última vez a Alejandro, que todavía estaba ocupado estrechando la mano de su abogado, celebrando su falsa victoria. Sin dirigirle una palabra, Valentina se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Sus pasos eran ligeros, como si miles de toneladas acabaran de ser levantadas de su espalda. Desde atrás, Alejandro le gritó que no olvidara el camino de salida, ya que no la llevaría. Valentina no se giró. Abrió la puerta de la sala de mediación. Caminó por los concurridos pasillos del juzgado hasta llegar al vestíbulo principal, donde un coche la esperaba. Fuera del edificio del juzgado, el sol brillaba con fuerza, en marcado contraste con el trato frío que acababa de recibir de Alejandro. Valentina subió a un cómodo sedán negro,
Se sentó en el asiento trasero y exhaló largamente. Su chofer personal, un hombre mayor que había servido lealmente a su familia durante mucho tiempo, le preguntó educadamente si todo había ido bien. Valentina solo asintió en silencio con una leve sonrisa. Sacó una tablet de su maletín. Al encenderse la pantalla, apareció el logo de un prestigioso banco privado donde se guardaban todos los activos de su familia y de la empresa. Valentina introdujo un código de doble seguridad y escaneó su huella dactilar para iniciar sesión en el sistema como administradora principal. En la pantalla apareció claramente el diagrama financiero que había estado supervisando en silencio. Se veían las cuentas personales vinculadas a las diversas cuentas a nombre de la empresa. Durante los últimos 5 años, Alejandro había tenido una tarjeta de acceso secundaria con un límite casi ilimitado. Él pensaba que era su cuenta personal, pero no era más que una facilidad proporcionada por la familia de Valentina para facilitar la gestión de la empresa por parte de su yerno. Alejandro había olvidado, o quizás era demasiado arrogante para darse cuenta, que nunca había sido el titular de la cuenta principal. Todos los activos, desde la lujosa casa en la que vivían hasta los coches del garaje y la tarjeta de crédito platino de la que a menudo presumía, estaban vinculados a la cuenta del patrimonio familiar de Valentina. El dedo de Valentina se deslizó sobre la pantalla de la tablet, entró en el menú de configuración de acceso de usuario. Allí estaba el nombre de Alejandro, con el título de Director General y el estado de acceso total. Valentina pulsó el botón Modificar. Sin la menor vacilación, cambió el estado de acceso. Seleccionó las opciones para bloquear todas las tarjetas de crédito adicionales, congelar el acceso a retiradas de efectivo y desvincular el token digital para transferencias de la empresa. El sistema pidió una confirmación final, con una advertencia de que esta acción paralizaría toda la actividad financiera del usuario. Valentina pulsó firmemente el botón de confirmación. La pantalla procesó la orden durante unos segundos, mostrando un círculo giratorio, y luego mostró una gran marca de verificación verde con la frase «Permisos de acceso revocados con éxito». Valentina se recostó en el mullido asiento del coche. Cerró los ojos por un momento, imaginando lo que sucedería a continuación. Alejandro estaría ahora de camino a su libertad, probablemente planeando una gran fiesta para celebrar este divorcio. Valentina conocía bien a su exmarido. Era el tipo de persona que ansiaba reconocimiento. Sin duda, alardearía de su riqueza para encubrir el hecho de que acababa de fracasar en su vida familiar. Adiós a un pasado doloroso, se susurró Valentina a sí misma. Ya no era la esposa silenciosa en casa. Era la legítima propietaria del imperio empresarial que Alejandro había estado reclamando como suyo. El sedán se abrió paso a través del tráfico de la ciudad, alejando a Valentina del juzgado. En el silencio del coche, abrió la aplicación de mensajería de su teléfono. Había un mensaje del señor Morales, un pariente lejano y hombre de confianza de su difunto padre, que la había ayudado a supervisar la empresa desde la sombra. El mensaje era breve. Preguntaba si la fase 1 había terminado. Valentina tecleó una respuesta rápida, confirmando que los papeles de divorcio estaban firmados y el acceso financiero completamente cortado. También añadió instrucciones para que el señor Morales preparara la siguiente fase. El juego acababa de empezar, y esta vez, Valentina tenía el control total del tablero de ajedrez de sus vidas. Alejandro salió del edificio del juzgado con paso triunfante. Se sentía como un pájaro recién liberado de su jaula. Inmediatamente sacó su smartphone y llamó al número que más había contactado últimamente. En la pantalla apareció el nombre, Daniela. Tan pronto como se conectó la llamada, la voz melosa de Daniela saludó sus oídos. Alejandro anunció con orgullo que era oficialmente un soltero de oro. Le dijo a Daniela que Valentina no había exigido nada, lo que significaba que toda la fortuna de la empresa y sus activos personales estaban ahora a salvo en sus manos. Daniela gritó de alegría al otro lado del teléfono, elogiando la brillantez de Alejandro en la negociación. En realidad, él no tenía ni idea de que era una trampa. Sin perder tiempo, Alejandro propuso encontrarse con Daniela para celebrar este día histórico. Acordaron planificar su boda lo antes posible. Alejandro quería demostrar al mundo, y especialmente a la familia de Valentina, que podía ser feliz y exitoso sin la sombra de su exesposa. Fue a recoger a Daniela en su lujoso coche de empresa. Ella lo esperaba, perfectamente arreglada y lista para gastar el dinero de Alejandro. Su destino ese día fue el hotel de 5 estrellas más prestigioso del centro de la ciudad, un lugar frecuentado por magnates y altos funcionarios para sus bodas de lujo. Al llegar al hotel, el personal de recepción los recibió amablemente. Alejandro, con arrogancia, pidió hablar directamente con el gerente de marketing de banquetes. Dijo que quería reservar el paquete de bodas más caro disponible en la fecha más próxima. El gerente del hotel, un hombre de mediana edad de aspecto profesional, los recibió en su elegante despacho.
les presentó un catálogo de paquetes de boda de alta gama. Los ojos de Daniela brillaron al instante al ver las fotos de decoraciones llenas de flores importadas y candelabros de cristal. Sin dudarlo, señaló el paquete boda real, con un precio de 350.000 euros. Y eso era solo por el alquiler del espacio y el catering básico, sin incluir las decoraciones adicionales que ella quería. Alejandro, queriendo impresionar a su futura esposa, aceptó la elección de Daniela sin regatear. Incluso hizo peticiones especiales para un menú de comida premium y un servicio de primera clase. El gerente del hotel sonrió ampliamente mientras calculaba el coste total. Explicó que para confirmar la fecha y comenzar los preparativos, que eran muy urgentes, se requería un depósito mínimo del 50%, aunque un pago completo por adelantado era mejor para asegurar la prioridad. Con aire despreocupado, Alejandro sacó su cartera de cuero y extrajo la tarjeta de crédito negra, que era el símbolo de su estatus social. La dejó sobre la mesa de mármol con un confiado clac. El gerente del hotel tomó la tarjeta cortésmente y la insertó en el terminal de su escritorio. Alejandro sonrió a Daniela, imaginando lo grandiosa que sería su fiesta, pero esa sonrisa se desvaneció lentamente cuando el gerente del hotel frunció el ceño. El terminal emitió un largo pitido y escupió un pequeño recibo con la palabra rechazada. El gerente intentó pasar la tarjeta de nuevo, pensando que podría haber un problema con la banda magnética o una conexión a Internet inestable, pero el resultado fue el mismo. El terminal rechazó la transacción. Alejandro empezó a sentirse incómodo. Se rió torpemente, diciendo que quizás había usado la tarjeta con demasiada frecuencia y el chip estaba sucio o dañado. Sacó otra tarjeta de crédito de su cartera, esta vez una platino de otro banco. Se la entregó al gerente, ligeramente nervioso pero tratando de parecer tranquilo. El gerente intentó procesar la transacción de nuevo. Los segundos de espera para la aprobación parecieron horas para Alejandro, y una vez más, el terminal la rechazó. La cara de Alejandro empezó a enrojecer de vergüenza. Daniela lo miraba con extrañeza. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por la inquietud. Alejandro se apresuró a dar una excusa, diciendo que debía haber un fallo masivo en el sistema bancario o un mantenimiento del sistema que bloqueaba todas las transacciones. Para salvar las apariencias, finalmente sacó el talonario de cheques de la empresa que siempre llevaba en su maletín. Sabía que usar el dinero de la empresa directamente para fines personales conllevaba un pequeño riesgo, pero como director general, pensó que podría arreglarlo más tarde con el equipo de finanzas. Con mano ligeramente temblorosa, escribió un cheque por valor de 350.000 euros, y lo firmó. Se lo entregó al gerente del hotel, diciendo con tono firme que este cheque seguramente se haría efectivo, ya que era de la cuenta de una gran corporación. El gerente del hotel tomó el cheque, lo examinó por un momento y asintió. Dijo que lo procesaría inmediatamente con el departamento de pagos. Pero como según él, Alejandro era un cliente VIP, la reserva del lugar podía considerarse confirmada por el momento. Alejandro suspiró aliviado. Había superado una pequeña crisis. Después del hotel, Daniela arrastró a Alejandro directamente a joyerías y boutiques de vestidos de novia. Su deseo de compras era insaciable. Eligió un enorme anillo de diamantes y un vestido de un diseñador famoso. Al intentar pagar el anillo, una transacción que costaba mucho menos que el alquiler del local, Alejandro intentó usar su tarjeta de débito personal, pero de nuevo, la transacción falló. La cajera de la boutique lo miró con compasión. Alejandro entró en pánico de verdad. Intentó abrir la aplicación de banca móvil en su teléfono para hacer una transferencia. Pero la aplicación era inaccesible, mostrando una notificación. Su cuenta ha sido temporalmente congelada. Por favor, contacte con su sucursal. Un sudor frío comenzó a correr por sus sienes. Se excusó ante Daniela, diciendo que su teléfono debía tener un virus o haber sido hackeado, provocando un error en la aplicación del banco por razones de seguridad. Daniela empezó a mostrar irritación y sospecha, pero Alejandro logró convencerla con dulces promesas de que mañana por la mañana, después de resolver todos estos problemas técnicos en el banco, le permitiría comprar todo lo que quisiera. Hoy, Alejandro no tuvo más remedio que llevar a Daniela a casa con las manos vacías, salvo por la promesa de la lujosa fiesta que acababan de reservar. En el coche, Alejandro llamó a su madre, esperando poder pedirle algo de efectivo prestado temporalmente, pero sus esperanzas se hicieron añicos por la voz enfadada de su madre al otro lado del teléfono. Ella ya se había enterado del divorcio de Alejandro y Valentina por otros parientes. La madre de Alejandro lo reprendió duramente por divorciarse de Valentina, a quien siempre había considerado una nuera buena y de familia prestigiosa. Se negó a prestarle dinero y le dijo a Alejandro que resolviera sus propios problemas como un adulto. Frustrado, Alejandro arrojó su teléfono al asiento del coche.
Sintió que el mundo conspiraba contra él ese día. No se dio cuenta de que no era una conspiración cósmica, sino la fría ejecución de un plan de Valentina. Mientras tanto, en el despacho del gerente del hotel, el hombre hacía una llamada después de que Alejandro y Daniela se fueran. Con tono respetuoso, habló. Al otro lado de la línea estaba el asistente personal de Valentina. El gerente del hotel informó que Alejandro acababa de dar un cheque de empresa para pagar la fiesta. El asistente de Valentina dio instrucciones específicas: que los preparativos de la fiesta siguieran adelante, que aceptaran el cheque, pero que no lo cobraran hasta el día del evento, para darle a Alejandro una falsa sensación de seguridad. Valentina quería que Alejandro se hundiera más en la trampa de la deuda y la vergüenza. El gerente del hotel entendió y colgó. La fiesta se celebraría según lo planeado, pero no como una celebración de amor, sino como el escenario de la ruina de la arrogancia de Alejandro. A la mañana siguiente del dramático día de la reserva en el hotel, Alejandro se despertó con un nudo en el estómago. El sol se colaba por las cortinas del lujoso apartamento que acababa de alquilar el mes pasado para vivir temporalmente con Daniela. Sentía la cabeza pesada, no por falta de sueño, sino por la preocupación de que sus tarjetas de crédito dejaran de funcionar de repente el día anterior. Se sentó en el borde de la cama y se frotó la cara con brusquedad. Intentó convencerse de que solo era un fallo temporal del sistema del Banco Central. Era el director general de una gran empresa. Era imposible que un banco bloqueara su acceso sin previo aviso. Alejandro cogió su teléfono de la mesilla, esperando ver un mensaje del banco explicando la situación del error, pero no había ninguna notificación bancaria en la pantalla. En su lugar, había un mensaje de Daniela, que se había despertado antes, diciendo que lo esperaba en el vestíbulo. Estaba ansiosa por continuar con su agenda de compras para la boda. Alejandro se duchó y se preparó a toda prisa. Se puso su mejor camisa y su reloj de marca para apuntalar su confianza, que empezaba a flaquear. Al bajar al vestíbulo, vio a Daniela sentada cómodamente, hojeando una revista de moda. El rostro de Daniela se iluminó al ver a Alejandro. Inmediatamente se levantó y se aferró a su brazo de forma coqueta, recordándole la larga lista de cosas que tenían que comprar hoy. Daniela quería encargar zapatos de diseñador del extranjero, un bolso de cuero de edición limitada y recuerdos de boda importados especialmente. Alejandro sonrió con amargura y asintió a todas sus peticiones, mientras su mente calculaba cómo iba a pagar todo eso si sus tarjetas seguían bloqueadas. Decidió probar suerte una vez más hoy, esperando que el sistema bancario hubiera vuelto a la normalidad. Su primer destino fue una boutique de bolsos y zapatos de lujo en el centro comercial más exclusivo de la capital. Daniela entró en la tienda como una reina inspeccionando su reino. Los dependientes, expertos en tratar con clientes adinerados, los recibieron inmediatamente con amabilidad, ofreciéndoles bebidas frías y aperitivos. Daniela, sin dudarlo, señaló 3 bolsos, cada uno con el precio de una moto nueva. También se probó varios pares de tacones con incrustaciones de cristal. Alejandro solo podía sentarse en el sofá de espera, su corazón latiendo con fuerza cada vez que Daniela decía: «Me llevo esto». El total de las compras de Daniela esa mañana ascendió a cientos de miles de euros en menos de una hora. Cuando Daniela indicó a un dependiente que llevara todos los artículos a la caja, Alejandro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Al llegar al mostrador, sacó su cartera a cámara lenta. Sacó una tarjeta de crédito platino diferente a la que había usado en el hotel el día anterior, esperando que ésta, de otro banco, no tuviera problemas. El dependiente insertó la tarjeta en el terminal. Alejandro contuvo la respiración, sus ojos fijos en la pantalla de la pequeña máquina. Los segundos pasaron muy lentamente. Luego, se oyó un doloroso y corto pitido. El dependiente miró a Alejandro educadamente, pero con un brillo de sospecha en sus ojos. Le informó que la transacción había sido rechazada debido a un código de seguridad. Alejandro forzó una risa para ocultar su vergüenza. Se excusó en voz alta para que Daniela y los otros clientes lo oyeran, diciendo que su banco, por la seguridad de clientes premium como él, probablemente había restringido transacciones de gran valor al detectar actividad sospechosa. Daniela empezó a irritarse. Lo miró con una mirada inquisitiva, como preguntando de qué servía ser la esposa de un director si ni siquiera podían ir de compras. No queriendo perder la cara delante de su futura esposa y de los dependientes, Alejandro finalmente pidió el número de cuenta de la tienda. Prometió que pediría a su personal de finanzas en la oficina que hiciera una transferencia directa desde la cuenta de la empresa ese mismo día. El dependiente de la tienda pareció dudar, ya que su procedimiento habitual era el pago completo en el acto para los artículos que se llevaban de inmediato. Pero Alejandro sacó su tarjeta de visita con el título de director general. Aseguró al gerente de la tienda que era una persona importante y que el pago se realizaría sin falta antes de la tarde.
Temiendo ofender a un cliente potencial, el gerente de la tienda finalmente permitió que se llevaran los artículos, con la condición de que Alejandro enviara el comprobante de la transferencia en un plazo de 3 horas. Al salir de la boutique, Alejandro se sintió un poco aliviado, pero la carga sobre sus hombros era aún más pesada. Ahora tenía una deuda en forma de una promesa de transferencia que debía resolver de inmediato. Pero Daniela no estaba satisfecha. Lo arrastró a un concesionario de coches de lujo no muy lejos de allí. Daniela le insistió en que le comprara un sedán deportivo último modelo como regalo de bodas. Quería llegar a las reuniones con sus amigas en un coche nuevo para presumir. Alejandro, con su ego por las nubes, no pudo negarse. Pensó que la compra de un coche solía utilizar un procedimiento de leasing o financiación gestionado por una entidad financiera, por lo que no necesitaría pasar una tarjeta de crédito en el acto. Esto, sintió Alejandro, era más seguro para su extraña situación financiera. En el concesionario fueron recibidos por un vendedor muy entusiasta. Alejandro eligió un sedán de un rojo intenso que costaba una fortuna. Se sentó en el asiento del conductor, agarró el volante de cuero y sintió de nuevo la sensación de poder que tanto necesitaba. Después de una breve prueba de conducción, Alejandro se sentó en una sala de cristal con el vendedor para tramitar la documentación. Con confianza, presentó su DNI para el proceso de verificación de datos del leasing. Estaba seguro de que su historial crediticio estaba impecable. Después de todo, todas sus cuotas anteriores se habían pagado puntualmente a través de un sistema de domiciliación bancaria desde la cuenta principal de Valentina, que él creía erróneamente que era suya. El vendedor sonrió amablemente al principio mientras introducía los datos de Alejandro en el ordenador, pero su sonrisa se desvaneció lentamente al ver los resultados en la pantalla del monitor. Su rostro se volvió rígido e incómodo. Llamó a su supervisor o gerente para que viera la pantalla. Susurraron seriamente, mirando de reojo a Alejandro. Alejandro empezó a sentirse ofendido por el trato. Golpeó ligeramente la mesa, preguntando cuál era el problema, ya que estaba ocupado. Finalmente, el gerente del concesionario se acercó a Alejandro. Su rostro ya no era amable. Explicó fríamente que la solicitud de crédito de Alejandro había sido rechazada automáticamente por el sistema central. La razón. El nombre de Alejandro estaba en la lista negra interna del grupo financiero por indicios de activos congelados y disputas de propiedad. Alejandro se quedó boquiabierto. Se enfadó mucho, culpando al sistema del concesionario. Gritó que era un director general con un gran sueldo. Era imposible que estuviera en una lista negra. El alboroto atrajo la atención de otros visitantes. Daniela, que estaba ocupada haciéndose selfies junto al coche rojo, se detuvo inmediatamente y se acercó a Alejandro. Le preguntó con voz alarmada por qué estaba gritando. Alejandro, ya completamente avergonzado, agarró bruscamente la mano de Daniela y le dijo que se fueran. Le dijo que el servicio allí era pésimo y que no merecían su dinero. En el coche, Alejandro no paraba de maldecir, culpando a todos menos a sí mismo. Estaba confundido por el término disputas de propiedad que acababan de mencionar. En su pánico, finalmente llamó a su secretaria y al gerente financiero de la oficina. Con tono elevado, preguntó por qué todo su acceso financiero estaba bloqueado y por qué había un problema de congelación de activos. Al otro lado de la línea, el gerente financiero sonaba confundido y asustado. Explicó que desde esa mañana, el token de acceso financiero que Alejandro solía tener ya no era válido. El banco les había notificado que había habido un cambio en la estructura de permisos de usuario por parte del accionista mayoritario. Alejandro se quedó en silencio. Ahora se daba cuenta de que nunca había tenido la participación mayoritaria. Esa participación pertenecía a la familia de Valentina, pero nunca imaginó que ella actuaría tan drásticamente y tan rápido. Intentó negar esa realidad. Ordenó al gerente financiero que emitiera inmediatamente un cheque en efectivo y lo enviara a su cuenta personal para cubrir sus necesidades urgentes. Pero el gerente financiero se negó cortésmente, temiendo violar los nuevos y estrictos procedimientos. En medio de la confusión y el pánico de Alejandro, un grueso sobre de color crema aterrizó en el escritorio del despacho de Valentina en la sede central, un lugar que Alejandro apenas había visitado. Valentina estaba sentada, revisando informes en su tablet. Su asistente personal le entregó cortésmente el sobre. Era una invitación a la boda de Alejandro y Daniela. El diseño era muy lujoso, con tinta dorada y papel importado, exactamente el gusto derrochador de Daniela. Valentina abrió la invitación lentamente. No había tristeza en su rostro, más bien una leve y significativa sonrisa. Dentro, la fecha y el lugar de la fiesta, que se celebraría en 2 días. Valentina cogió una pluma de tinta y escribió una sola palabra en la tarjeta de confirmación de asistencia. Asistiré. Luego, le entregó la tarjeta a su asistente para que la enviara de vuelta a la dirección de Alejandro. Valentina sabía que su asistencia no sería como invitada,
sino como la ejecutora que pondría fin a esta larga farsa. El día que Alejandro y Daniela tanto esperaban finalmente llegó. El día de la boda, planeado con una extravagancia desmedida para demostrar su estatus social, ahora se sentía como una bomba de relojería para Alejandro. Desde la mañana, estaba en el hotel. No había podido dormir, atormentado por los mensajes de varios proveedores que le exigían el pago. La boutique del traje insistía en el comprobante de la transferencia que nunca llegó. La joyería amenazaba con recuperar la mercancía, y la empresa de decoración exigía el pago total del saldo antes de que comenzara el evento esa noche. Alejandro se sentía como si estuviera sobre arenas movedizas. Cuanto más se movía, más se hundía. Siguió mintiendo a todo el mundo, diciendo que el dinero estaba en proceso de liquidación bancaria y que llegaría esa misma tarde. Mientras tanto, el ambiente en el salón de banquetes del hotel era un hervidero de actividad. El personal instalaba miles de flores frescas traídas directamente de fuera de la ciudad. Un magnífico candelabro de cristal ya estaba en su sitio, reflejando una deslumbrante luz dorada. Una gruesa alfombra roja se extendía desde la entrada hasta el altar, diseñado como un palacio de cuento de hadas. Daniela parecía muy feliz. Estaba ocupada dando órdenes al personal, pidiendo que cambiaran las flores en una esquina o que atenuaran las luces en otra. No tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando en la mente de su futuro marido. Para Daniela, hoy era el día de su victoria total sobre Valentina. Se convertiría en la legítima esposa de un director y viviría una vida de opulencia. Incluso imaginaba las caras de envidia de sus amigas al ver el lujo de la fiesta. Alejandro se había escondido en una de las habitaciones del hotel alquiladas para los preparativos de la novia. Caminaba nerviosamente de un lado a otro. Volvió a llamar a su madre, esperando que la anciana hubiera cambiado de opinión y le prestara sus ahorros de jubilación para tapar este agujero. Pero la llamada no fue respondida. Alejandro se dejó caer en un sofá, miró al techo de la habitación, preguntándose cómo todo se había torcido tan rápido. Recordó el rostro de Valentina en el juzgado. Tranquilo, inexpresivo. De repente, una premonición siniestra lo invadió. ¿Habría planeado Valentina algo? Pero Alejandro desechó rápidamente la idea. Para él, Valentina era demasiado débil e ingenua para hacer algo tan cruel. Se convenció de que esto era puramente un problema técnico del banco y que mañana todo volvería a la normalidad. Todo lo que tenía que hacer era aguantar esta noche con la cara bien alta. En otro lugar mucho más tranquilo, Valentina se preparaba. Estaba en una finca familiar privada, acogedora y silenciosa. Sin pánico, sin alboroto. Valentina estaba sentada frente a un tocador antiguo de teca. Un maquillador de confianza de la familia le aplicaba un maquillaje que le daba un aspecto natural pero fuerte. Valentina no quería parecer exagerada. No quería competir con la novia en ostentación. Quería aparecer como ella misma, digna, elegante e inalcanzable. Valentina eligió un vestido largo de seda de un intenso color negro, a juego con un fular de raso del mismo color, sujeto con un broche de diamantes que había sido una reliquia de su abuela. Su aspecto irradiaba una mezcla de luto y poder imponente. Después de prepararse, Valentina caminó hacia el salón, donde el señor Morales la esperaba. El hombre de mediana edad vestía un traje impecable. El señor Morales miró a Valentina con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía cuánto le había dolido a Valentina la traición durante años, y también sabía lo pesado que sería el paso que daría esa noche. Con voz grave, el señor Morales preguntó si Valentina estaba segura de querer hacer esto en público. Le ofreció otras opciones, como dejar que los abogados y la policía se encargaran de Alejandro sin que ella tuviera que asistir a la fiesta. El señor Morales temía que Valentina se sintiera herida al ver a su exmarido en el altar con otra mujer. Valentina sonrió levemente y negó con la cabeza en silencio. Se ajustó los puños y dijo con un tono muy tranquilo que el dolor de su corazón había sanado hacía mucho tiempo, que ir allí no era para lamentar su destino, sino para asegurarse de que la justicia se cumpliera con sus propias manos. Valentina quería ver el momento en que la máscara de Alejandro se desmoronara. Quería que él supiera que la mujer a la que había subestimado todo este tiempo era la misma que podía destruirlo en un instante. Al oír esa respuesta, el señor Morales asintió comprensivamente. No se opuso más. Le ofreció su brazo para que se agarrara. Salieron y se dirigieron a un reluciente sedán negro de lujo que esperaba en el patio. El motor del coche rugió suavemente, listo para llevarlos al campo de batalla. De vuelta en el hotel, el sol se puso, y los invitados comenzaron a llegar. Una fila de coches de lujo dejaba a los invitados en el vestíbulo principal. El frente del salón de banquetes comenzó a llenarse de invitados, compuestos por socios comerciales de Alejandro, amigas de la alta sociedad de Daniela y algunos parientes lejanos. Admiraban la lujosa decoración,
La comida y las bebidas comenzaron a ser servidas por camareros con uniformes impecables. Una hermosa música de orquesta llenaba el espacio, creando una atmósfera romántica y elegante. Alejandro y Daniela ya estaban en el altar, saludando a cada invitado. Alejandro forzaba una sonrisa en su rostro, aunque sus ojos no dejaban de recorrer la sala con inquietud, temiendo que algún acreedor irrumpiera y causara una escena. Daniela le susurró a Alejandro, elogiando lo maravillosa que era la fiesta y cuántos invitados importantes habían acudido. Alejandro solo asintió rígidamente. Vio al gerente del hotel de pie en una esquina cerca de la entrada de la cocina, mirándolo con ojos penetrantes, con un portapapeles en la mano. Alejandro sabía que el gerente esperaba el pago. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Alejandro desviaba rápidamente la vista, fingiendo saludar a un invitado. El corazón de Alejandro latía con fuerza, al ritmo de la música que se aceleraba. Sintió que el espacioso y bien climatizado lugar de repente se volvía estrecho y caluroso. Exactamente a las 8 de la noche, el evento principal estaba a punto de comenzar. Un famoso presentador contratado a un alto precio ya estaba en el escenario listo para dirigir la ceremonia. Los invitados se sentaron en sus mesas redondas, disfrutando de los aperitivos. El ambiente era muy animado, con risas y conversaciones ligeras por todas partes. Nadie notaba la tensión que sentía el novio. Fuera de la puerta principal del salón de banquetes, firmemente cerrada, un sedán negro se detuvo. Un aparcacoches se apresuró a abrir la puerta. Un par de pies, calzados con relucientes zapatos y tacones altos, salieron del coche. Valentina se detuvo frente a la entrada del hotel, contemplando el magnífico edificio. A su lado el señor Morales se ajustaba el traje. Se miraron por un momento y asintieron. Valentina avanzó con paso firme. No era la llegada de una invitada tardía. Era el comienzo del fin para Alejandro. Las pesadas y grandes puertas del salón de banquetes eran la única barrera entre la falsa fiesta que se celebraba dentro y la dolorosa verdad que estaba a punto de irrumpir. La fiesta de bodas dentro del salón de banquetes del hotel había alcanzado el apogeo de su esplendor. El sonido de cucharas y tenedores contra los platos de porcelana cara se mezclaba, creando un ritmo de fondo para las conversaciones de los invitados. Cientos de personas de la alta sociedad de la ciudad disfrutaban de la suntuosa comida dispuesta al estilo buffet a ambos lados de la sala. El aroma de la carne asada, los pasteles dulces y las flores frescas se combinaba en una fragancia de lujo que deleitaba los sentidos. En el centro de la sala, una tarta de bodas de 7 pisos se alzaba majestuosamente, decorada con intrincados adornos de azúcar y flores comestibles hechas a mano. Todo parecía perfecto, al menos a los ojos de los invitados que desconocían el drama financiero que estrangulaba al novio. Alejandro estaba de pie junto a esa enorme tarta, con una copa de cristal en una mano que contenía una costosa bebida carbonatada sin alcohol de color champán. Miraba la sala con sentimientos encontrados. Por un lado, su ego se sentía satisfecho al ver a tanta gente importante asistir a su fiesta, socios comerciales, competidores, e incluso las amigas de la alta sociedad de Daniela que antes los ignoraban. Esta noche, Alejandro sentía que había demostrado ser un pequeño rey en su propio reino, pero por otro lado, la sombra de las facturas impagadas seguía atormentándolo. Vio al gerente del hotel de pie, rígido, cerca de la entrada de la cocina, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos como un carcelero vigilando a un prisionero. Alejandro intentó ignorar esa mirada, bebió un sorbo de su bebida para humedecer su garganta, seca por la tensión. El joven presentador, con su traje impecable y su característica voz grave, subió al escenario principal. Pidió cortésmente la atención de los invitados. El volumen de la música de fondo, que hasta entonces había sido bastante alto, disminuyó. El presentador anunció que era el momento de que el novio diera un breve discurso, unas palabras de agradecimiento y una celebración de su nueva vida. Un aplauso entusiasta resonó en toda la sala. Daniela, de pie junto a Alejandro con su reluciente vestido de novia de larga cola, sonrió ampliamente y le dio un codazo suave. Le susurró que diera un gran discurso para impresionar a todos. Alejandro asintió, se ajustó la corbata y caminó hacia el atril con micrófono situado en el centro del altar. Respiró hondo para reunir la confianza que le quedaba. Se aferró al atril como si fuera su único apoyo en ese momento. Comenzó a hablar. Su voz tembló un poco al principio, pero gradualmente se volvió más fuerte y segura. Saludó a los invitados y les agradeció su presencia. Luego, su discurso fue más allá de un simple agradecimiento. Alejandro comenzó a contar la historia de su éxito, o más bien, la versión que había fabricado en su propia mente. Habló de cómo había construido su carrera desde cero, de cómo había trabajado día y noche para hacer crecer la empresa que ahora dirigía. Se describió a sí mismo como un visionario tenaz que había conquistado el duro mundo de los negocios sin la ayuda de nadie. Los invitados escuchaban atentamente.
Algunos socios comerciales que conocían la historia de la empresa susurraron en voz baja, dudando de las afirmaciones de Alejandro, pero aún así aplaudieron cortésmente. Alejandro, envalentonado por la reacción del público, pasó a un tema más personal. Sin mencionar directamente el nombre de Valentina, comenzó a lanzar indirectas sobre su pasado. Dijo que durante años se había visto frenado por un entorno doméstico que no apoyaba sus ambiciones. Describió a su exesposa como una figura rígida, sin visión, incapaz de seguir el ritmo de su estilo de vida y pensamiento progresista. Alejandro dijo que necesitaba una pareja que fuera un motor, no un lastre. Dijo que vivir con alguien que no estaba a su nivel, ni en mentalidad ni en apariencia, era una tortura para un hombre exitoso como él. Daniela, de pie detrás de él, sonrió triunfante. Se sintió halagada, pensando que todos esos elogios implícitos iban dirigidos a ella. Alejandro se giró hacia Daniela y le tendió la mano. Ella se adelantó y la tomó. Alejandro continuó su discurso, elogiando a Daniela por todo lo alto. La describió como una mujer moderna, inteligente, hermosa y que entendía las necesidades de un líder empresarial. «Esta noche», exclamó Alejandro al micrófono, «es la prueba de que he encontrado a mi alma gemela, una mujer que merece estar a mi lado en la cima del éxito». Terminó su discurso pidiendo a todos los invitados que levantaran sus copas y brindaran por un futuro brillante con Daniela y el imperio empresarial que construirían juntos, por un futuro sin límites, por la libertad y el verdadero éxito, gritó Alejandro, con el rostro enrojecido de euforia. Los invitados levantaron sus copas al unísono y vitorearon. Alejandro se sintió en la cima del mundo. Por un momento, olvidó las tarjetas de crédito rechazadas, las amenazas de la financiera, se sintió invencible. Pero justo cuando los vítores se apagaban, y Alejandro se disponía a bajar del escenario para cortar la tarta, algo extraño sucedió. El foco que lo iluminaba parpadeó de repente una vez, y luego comenzó a atenuarse lentamente. Al principio, Alejandro pensó que era parte de un efecto dramático preparado por el organizador de la boda. Sonrió, esperando ver qué sorpresa aparecería. Pero la atenuación era diferente. No solo las luces del escenario, sino también el gran candelabro de cristal del centro del salón, se atenuó hasta casi apagarse. El espacio, antes brillante, se volvió penumbroso, creando una atmósfera de confusión. La música de orquesta, que fluía maravillosamente, se detuvo de repente. No por orden del director, sino porque las luces de la zona de los músicos se apagaron por completo, impidiéndoles leer sus partituras. Los invitados comenzaron a murmurar. Los susurros confusos empezaron a sonar como el zumbido de un enjambre de abejas enfadado. Alejandro hizo un gesto al técnico de luces en la esquina de la sala para que volviera a encenderlas, pero el técnico parecía ocupado, manipulando su panel de control con cara de pánico. En otra esquina, el gerente del hotel hablaba por un walkie-talkie con una expresión muy seria, pero no parecía tan asustado como el técnico. Más bien parecía tranquilo, como si esperara que esto sucediera. Dio una breve instrucción y luego miró directamente hacia el escenario, directamente a los ojos de Alejandro. No era la mirada de respeto hacia un cliente VIP, era la fría mirada de un verdugo que acababa de recibir la orden de disparar. Alejandro sintió un escalofrío. Intentó hablar de nuevo por el micrófono para calmar a los invitados, diciendo que solo era un pequeño problema técnico. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. El generador de emergencia del hotel probablemente se está activando». «Un momento. Por favor», dijo Alejandro con una sonrisa forzada. Pero su voz no se oyó. El micrófono en su mano estaba completamente muerto. Todo el sistema de sonido de la sala había sido desactivado. Un silencio antinatural se apoderó de la gran sala. Las risas y las conversaciones de los invitados se desvanecieron lentamente, reemplazadas por una creciente curiosidad y tensión. Daniela tiró con fuerza del brazo de Alejandro. «Cariño, ¿qué pasa? Dijiste que este hotel era el mejor. ¿Cómo pueden fallar las luces y el sonido? No me avergüences», espetó con voz petulante. Alejandro no respondió. Estaba ocupado golpeando la cabeza del micrófono silencioso. En la penumbra, mientras las luces de emergencia de las paredes comenzaban a encenderse, la atención de todos se desvió de repente. No hacia el escenario, sino hacia la puerta principal del salón de banquetes, situada al fondo de la sala, frente al altar. Las enormes puertas dobles de teca tallada comenzaron a abrirse lentamente. Nadie las empujaba. Parecía que se movían por sí solas, mediante un mecanismo automático que acababa de activarse. El crujido de las pesadas bisagras resonó en la silenciosa sala, atrayendo todas las miradas. Una corriente de aire frío entró desde el pasillo exterior, trayendo consigo una sensación mucho más escalofriante que la simple oscuridad. Las gigantescas puertas estaban ahora completamente abiertas,
revelando las siluetas de dos personas de pie en el umbral, recortadas por la brillante luz del pasillo exterior. El contraste de la luz hacía que sus figuras parecieran dramáticas, como héroes, o quizás villanos, apareciendo en el último acto de una obra de teatro. El silencioso salón de banquetes pareció contener la respiración. Ningún invitado se atrevió a hablar. Todas las miradas estaban fijas en esas dos figuras. Lentamente, comenzaron a entrar. El sonido de sus pasos sobre el duro suelo de mármol era claro y rítmico. Tac, tac, tac. El sonido decidido de unos tacones altos se mezclaba con el paso pesado de unos zapatos de hombre, creando un ritmo amenazador que rompía el silencio. La mujer era Valentina. Vestía un atuendo muy elegante, completamente diferente al aspecto sencillo que Alejandro estaba acostumbrado a ver en casa. Su largo vestido era de un terciopelo oscuro que absorbía la luz, dándole un aire misterioso y majestuoso. Su fular estaba impecablemente arreglado, enmarcando su rostro tranquilo, del que emanaba un aura fría y penetrante. No llevaba joyas excesivas, solo un broche antiguo en el pecho izquierdo, pero su sola presencia parecía más valiosa que toda la decoración dorada de la sala. A su lado caminaba un hombre de mediana edad, con una postura imponente y una enorme dignidad. Era el señor Morales. Llevaba un traje de corte europeo que le sentaba a la perfección, y su cabello estaba peinado hacia atrás, resaltando su rostro firme y experimentado. A medida que se adentraban en la sala, los invitados cerca de la entrada se apartaron instintivamente, creando un amplio pasillo entre la multitud. Varios invitados de más edad, empresarios veteranos de la ciudad, parecieron sorprendidos. Reconocieron la figura del señor Morales. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez con un tono de asombro y respeto. ¿No es ese el señor Morales del grupo Solaria?, susurró un hombre a su esposa. ¿Qué hace un magnate como él en la fiesta de Alejandro?, preguntó otro. ¿Y quién es la mujer a su lado? No puede ser su esposa. Esa mujer es la exesposa de Alejandro, exclamó otro invitado que reconoció a Valentina. Una ola de conmoción se extendió rápidamente entre los invitados. Pero Valentina y el señor Morales caminaban erguidos, con la mirada fija en el escenario del altar. Alejandro, de pie en el escenario poco iluminado, entrecerró los ojos, tratando de reconocer a los invitados no deseados. Cuando la luz de emergencia iluminó claramente el rostro de Valentina, el corazón de Alejandro pareció detenerse por un momento. No podía creer lo que veía. La mujer de la que acababa de divorciarse y a la que había insultado en su discurso, Valentina, ahora entraba en su fiesta del brazo de un extraño, con la cabeza bien alta. La vergüenza, la ira y la confusión se mezclaron en el pecho de Alejandro, pero lo que más le asustó fue el hombre junto a Valentina. Alejandro había visto esa cara en revistas de negocios internacionales y en una foto colgada en el vestíbulo de la sede. Era el señor Morales, una figura legendaria que controlaba muchas grandes corporaciones, incluida la empresa para la que trabajaba Alejandro. Nunca lo había conocido en persona, ya que su rango era considerado demasiado bajo para asistir a reuniones con el accionista mayoritario. Daniela, que no sabía quién era el señor Morales y no le importaba su imponente presencia, estalló en cólera de inmediato. Sintió que su momento había sido arruinado. Cogió otro micrófono de la mesa del atril, esperando que funcionara, pero también estaba muerto. Finalmente, gritó con una voz aguda que rompió la tensión. «Oigan, ¿quién ha dejado entrar a esta mujer vulgar? Esto es un evento privado». «Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Saquen a esta gente de aquí ahora mismo». Su grito resonó, áspero y sin clase, haciendo que varios invitados fruncieran el ceño, disgustados por el comportamiento de la novia. Alejandro, dándose cuenta de que la situación era peligrosa, intentó calmar a Daniela, pero ella ya estaba fuera de sí. Señaló con el dedo el rostro de Valentina desde la distancia. Varios guardias de seguridad con uniformes negros, que estaban de pie en los bordes de la sala, se movieron, pero no para expulsar a Valentina. En cambio, formaron una barrera a ambos lados del camino por el que pasaban Valentina y el señor Morales, como si estuvieran escoltando a invitados VIP. Daniela se quedó boquiabierta al ver la escena. ¿Están sordos? Les he dicho que los saquen. Yo soy la que les paga, gritó Daniela de nuevo, su voz empezando a sonar histérica. El jefe de seguridad le dirigió una mirada inexpresiva antes de volver a mirar al frente, ignorando por completo las órdenes de la novia. A Valentina no le importaron en absoluto los gritos de Daniela. No se detuvo, no se giró, ni siquiera parpadeó. Para ella, los gritos de Daniela eran un ruido de fondo sin importancia. Ella y el señor Morales siguieron caminando hasta llegar frente al escenario, justo delante de la mesa redonda principal, designada como la mesa familiar VIP. Era la mesa donde deberían haberse sentado los padres de Alejandro y los de Daniela.
Pero como los padres de Daniela estaban en el baño y la madre de Alejandro se había negado a asistir, la mesa estaba actualmente vacía. El señor Morales, con un gesto caballeroso, retiró una silla e invitó a Valentina a sentarse. Valentina se sentó elegantemente, se reclinó y colocó su bolso sobre la mesa. El señor Morales se sentó a su lado. Tan pronto como se sentaron, como si fuera una señal, un camarero de alto rango se acercó apresuradamente con una bandeja que contenía 2 vasos de agua mineral de alta gama y los colocó con mucho cuidado frente a ellos. El camarero hizo una profunda reverencia, mucho más respetuosa que la que le había dedicado a Alejandro antes. Esta escena hizo que Alejandro temblara aún más. Sus rodillas flaquearon. Se dio cuenta de que en este hotel, el poder supremo no lo tenía quien alquilaba el local, sino el propietario del edificio, y los gestos del personal del hotel dejaban claro a quién le debían lealtad. De nuevo, el silencio se apoderó de la sala. Sin música, sin tintineo de platos. Todos los invitados esperaban ver qué sucedería a continuación. Valentina levantó su vaso de agua, bebió un sorbo en silencio, y luego levantó la vista hacia Alejandro en el escenario. Su mirada no era la de una esposa traicionada y enfadada, era la mirada compasiva de un jefe hacia un empleado que está a punto de ser despedido. Alejandro se sintió desnudo bajo esa mirada. Quería huir, pero sus pies parecían pegados al suelo del escenario. El señor Morales se levantó lentamente. No gritó. Simplemente levantó ligeramente la mano para dar una señal. Mágicamente, el foco principal que antes estaba apagado se encendió de nuevo, pero solo una luz, y su haz no iluminaba a los novios, sino directamente al señor Morales. El señor Morales buscó en el bolsillo de su traje y sacó un micrófono inalámbrico plateado, el único que funcionaba en la sala porque su equipo lo había traído. Pulsó el botón de on y se oyó un pequeño pop, indicando que el sistema de sonido había sido tomado. Lamento interrumpir su pequeña fiesta. La voz del señor Morales era grave, clara e imponente, resonando por los altavoces principales hasta todos los rincones de la sala. Parece que ha habido un pequeño malentendido en el discurso del señor Alejandro hace un momento. Habló de construir la empresa desde cero, de su éxito hecho a sí mismo. El señor Morales soltó una pequeña risa, que sonó muy despectiva. Se acercó tranquilamente a las escaleras del escenario, mientras Alejandro retrocedía paso a paso, aterrorizado. Quizás sea hora de informar a los invitados quién es el verdadero arquitecto del reino que usted reclama y quién ha sido simplemente un parásito viviendo bajo él. Daniela, que aún no entendía la situación, intentó arrebatarle el micrófono a un tembloroso Alejandro, pero él la detuvo. «No lo hagas, Daniela. Quédate quieta», susurró Alejandro con voz quebrada. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. Reconoció la voz del señor Morales. Reconoció esa autoridad. Sabía que su presencia no era para celebrar, tampoco era para arruinar la fiesta de forma infantil, como tirando agua o tirando del pelo. Su presencia era para una ejecución pública. Y Alejandro, en el magnífico escenario que había alquilado con un cheque sin fondos, se sentía como un acusado esperando su sentencia de muerte frente a cientos de testigos. Cada paso del señor Morales subiendo las escaleras del altar se sentía increíblemente pesado y lento, como el martillo de un juez en un tribunal. Alejandro retrocedía, paso a paso, con el rostro pálido como el papel. Un sudor frío le empapaba la frente, arruinando su costoso peinado. Quería llamar a seguridad, pero la voz se le atascó en la garganta. Además, se dio cuenta de que la seguridad del edificio ya no estaba de su lado. Detrás de Alejandro, Daniela seguía de pie con una expresión de confusión e ira. Aún no comprendía del todo el peligro inminente. Solo estaba molesta porque un anciano desconocido había interrumpido su momento de triunfo. Daniela intentó avanzar para insultar al señor Morales, pero Alejandro extendió rápidamente un brazo para bloquearla. Sabía quién era el hombre que tenían delante, y que enfrentarse a él públicamente era un suicidio. El señor Morales estaba ahora justo al lado de Alejandro, en el centro del escenario. El contraste entre los dos hombres era absoluto. Alejandro, con su caro traje de novio, parecía pequeño y asustado. El señor Morales, con su conservador traje de negocios, parecía un gigante que dominaba la sala. No habló de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara unos segundos, permitiendo que la tensión se filtrara en la mente de todos los presentes. Miró a Alejandro con una expresión indescifrable, no de ira explosiva, sino de desdén, como si viera un pequeño insecto perdido en el lugar equivocado. Luego, el señor Morales se giró hacia los miles de invitados, todavía congelados en sus asientos. Sonrió levemente, una sonrisa educada pero sin alegría en los ojos. Con un gesto pausado, levantó la mano izquierda y chasqueó los dedos hacia la sala de operaciones en la parte trasera del salón. Un momento después,
La gigantesca pantalla de proyector instalada en la pared detrás del altar se iluminó. Se suponía que esa pantalla mostraría una presentación de diapositivas de las románticas fotos de boda de Alejandro y Daniela en el extranjero, con música de amor de fondo, pero lo que apareció no fueron fotos tiernas, sino un organigrama empresarial muy complejo y detallado. Las palabras Grupo Solaria estaban en la parte superior en grandes letras doradas. Los invitados entrecerraron los ojos, tratando de leer las letras más pequeñas debajo. Varios empresarios sentados en las primeras filas se taparon la boca con las manos. Tan sorprendidos estaban por lo que veían. El señor Morales comenzó a hablar de nuevo por el micrófono, su voz resonando clara y firme en cada rincón de la sala. Explicó que había habido muchos malentendidos sobre quién dirigía realmente el gran barco que era la empresa donde trabajaba Alejandro. El señor Morales señaló la pantalla con el dedo. En la cima de ese organigrama, en la posición de presidenta y accionista mayoritaria, había un nombre muy familiar para Alejandro, pero desconocido para la mayoría de los invitados que solo lo conocían superficialmente. El nombre era Valentina. Sí, la mujer sentada en la mesa BBIP, bebiendo tranquilamente su agua mineral, era la propietaria legal del 90% de las acciones del holding que controlaba la filial donde trabajaba Alejandro. El señor Morales movió su dedo hacia abajo en el organigrama, pasando por la junta directiva, los gerentes de operaciones, hasta detenerse en una pequeña caja en la parte inferior media. Allí, junto al título Director Gerente por Contrato, estaba el nombre de Alejandro. El señor Morales leyó el texto con tono burlón, repitiendo y enfatizando la palabra por contrato. Explicó a los invitados que la posición de Alejandro no era ni de propietario, ni de fundador, ni siquiera de responsable de la toma de decisiones estratégicas. Alejandro era simplemente un empleado al que se le había dado un título llamativo debido a su estado civil con la propietaria. Era solo un maniquí exhibido en el escaparate para mantener la imagen de la familia, mientras que todas las decisiones comerciales importantes en realidad las tomaba la junta directiva bajo las órdenes de Valentina. El rostro de Alejandro se puso rojo de vergüenza. Su secreto había sido expuesto frente a cientos de personas. Siempre se había jactado de ser un CEO hecho a sí mismo, el cerebro detrás del éxito de la empresa. Ahora todos sabían que solo era un empleado afortunado que se había casado con la jefa. Los susurros entre los invitados se hicieron más fuertes. Empezaron a reírse de su propia estupidez por haber creído las mentiras de Alejandro. Daniela, que tenía los ojos fijos en la pantalla del proyector, sintió que le flaqueaban las rodillas. Miró a Alejandro con horror. Su sueño de convertirse en la esposa de un magnate se había hecho añicos en un instante. Se dio cuenta de que Alejandro le había mentido sobre el alcance de su poder. Incapaz de soportar tal humillación, Alejandro intentó defenderse. Le arrebató el micrófono apagado de la mano a Daniela y gritó con todas sus fuerzas. Aunque su voz no se amplificaba por los altavoces, gritó que el organigrama era falso. Gritó que él había trabajado día y noche, que había traído clientes y beneficios a la empresa. Afirmó que activos como la lujosa casa, el coche deportivo y el apartamento eran el fruto de su sudor, comprados a su nombre. Alejandro intentó convencer a los invitados de que esto era una calumnia maliciosa de una exesposa despechada. Señaló a Valentina con un dedo tembloroso, acusándola de sabotaje por celos al verlo feliz con Daniela. El señor Morales se rió ligeramente al escuchar la patética defensa de Alejandro. Hizo otra señal al operador. La imagen en la pantalla del proyector cambió de nuevo. Esta vez, mostraba una lista de los activos que Alejandro acababa de reclamar. En la pantalla aparecieron claramente las escrituras de la casa, los documentos de matriculación de los coches de lujo y el título de propiedad del apartamento. Pero en la columna del propietario legal, no había ni un solo nombre de Alejandro. Todos los activos estaban a nombre de Inversiones Solaria S.A. o a nombre personal de Valentina. El señor Morales, como si estuviera enseñando a un niño, explicó pacientemente que todas las lujosas instalaciones que Alejandro había disfrutado durante los últimos 5 años, desde el reloj en su muñeca hasta el coche que usaba para recoger a Daniela, eran activos de la empresa prestados a él, como una comodidad de su cargo. Alejandro, no posees nada. La voz del señor Morales interrumpió los gritos de Alejandro, fría y cortante. Incluso el traje que llevas puesto fue cargado a una tarjeta de crédito de la empresa que fue bloqueada esta mañana. Eres solo un polizón que se sentó tan cómodamente en primera clase que olvidó que nunca compró un billete. El señor Morales se acercó más a Alejandro, amenazándolo con su imponente físico. Alejandro retrocedió hasta que su espalda chocó con la mesa del altar. Estaba atrapado. No tenía a dónde huir. Incapaz de soportar más la situación, Daniela comenzó a llorar histéricamente. Se sentía completamente engañada. Sacudió el brazo de Alejandro, exigiendo una explicación. Alejandro, ¿qué es todo esto? Dijiste que la casa era tuya.
Dijiste que la empresa era tuya. ¿Entonces he estado a punto de casarme con un simple empleado?, gritó Daniela, sin importarle ya las apariencias. Alejandro intentó calmarla, susurrando que lo arreglaría todo más tarde, que podían demandar a Valentina, pero Daniela apartó bruscamente su mano. Su maquillaje, corrido por las lágrimas, la hacía parecer desaliñada y patética en ese magnífico escenario. Abajo, Valentina seguía sentada en silencio. No sonreía con sarcasmo ni se burlaba. Simplemente observaba el drama en el escenario con un rostro inexpresivo. En su interior, sentía una sensación de alivio. La carga de mentiras que Alejandro había estado encubriendo finalmente había sido levantada. Valentina recordó cuántas veces Alejandro la había menospreciado en reuniones de amigos, diciendo que no sabía nada de negocios, cuando en realidad era ella quien silenciosamente arreglaba los líos administrativos que él creaba, quien inyectaba fondos personales cuando sus proyectos fracasaban. Esta noche, Valentina solo había reclamado la verdad que le pertenecía por derecho. El señor Morales se centró de nuevo en Alejandro. Dijo que esta humillación aún no había terminado. Le recordó el documento que había firmado esa mañana en el juzgado de familia. Alejandro frunció el ceño, tratando de recordar el contenido de ese documento. Recordaba haberlo firmado apresuradamente, ansioso por ser libre. Recordaba que su abogado le había dicho que era un acuerdo de divorcio estándar sin reclamaciones de propiedad. Alejandro se preguntó qué tenía que ver ese acuerdo de divorcio con esta situación. El señor Morales, como si pudiera leer su mente, sacó una carpeta de color azul oscuro de su traje. La levantó en alto para que todos la vieran. Probablemente pensaste que esto era el fin de tu matrimonio, Alejandro. Pero en realidad es el comienzo de tu ruina financiera, dijo el señor Morales enigmáticamente, preparando el golpe final que enterraría a Alejandro en vida. El ambiente en el salón de banquetes del hotel cambió drásticamente. Si antes parecía un vergonzoso espectáculo de circo, ahora se sentía como una tensa sala de ejecuciones. Los invitados contuvieron la respiración, sus ojos fijos en la carpeta azul oscuro que sostenía el señor Morales. Alejandro miraba la carpeta con una ansiedad abrumadora. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Intentó recordar cada cláusula que había hojeado esa mañana, pero su cerebro, presa del pánico, se bloqueó. Sentía que se había perdido algo muy letal, oculto en la pila de documentos legales que había ignorado. El señor Morales abrió la carpeta con un movimiento deliberadamente lento, torturando la mente de Alejandro. El sonido de las hojas al pasar se amplificó a través del micrófono, creando un efecto dramático y espeluznante. Sacó una hoja de papel timbrado, con la firma de Alejandro claramente visible en tinta negra aún fresca en la parte inferior. El señor Morales sostuvo el papel con ambas manos, lo leyó en silencio por un momento, y luego miró directamente a los ojos de Alejandro. Su mirada estaba llena de una certeza legal irrefutable. El señor Morales comenzó a explicar que, en el mundo de los negocios de alto nivel, cada firma tiene consecuencias, y leer un contrato con negligencia es un pecado imperdonable. Alejandro, la voz del señor Morales rompió el silencio. Fuiste demasiado arrogante al firmar este documento. ¿Pensaste que estabas desechando a Valentina de tu vida? ¿Pensaste que habías ganado al renunciar a tus derechos de división de bienes? El señor Morales negó lentamente con la cabeza. Una sonrisa de compasión insultante se dibujó en sus labios. Lamentablemente, no leíste la cláusula 14, apartado 3, del acuerdo de renuncia de derechos que firmaste voluntariamente. Alejandro se quedó con los ojos muy abiertos. ¿Qué cláusula era esa? Su abogado no le había dicho nada sobre una cláusula 14. Alejandro miró hacia la salida, esperando ver a su abogado allí para defenderlo. Pero no había ni rastro de él. Estaba solo. El señor Morales acercó el micrófono a su boca, preparándose para pronunciar la frase que sería el martillo sobre la vida de Alejandro. Su voz se volvió más grave y seria. «Escucha bien, Alejandro, y todos ustedes que son testigos», dijo el señor Morales en voz alta. Tomó un breve respiro antes de continuar. «Tu firma esta mañana no fue solo para un divorcio. Fue un consentimiento para la activación de una cláusula de indemnización total que establece que si la segunda parte, es decir, tú, renuncia a su estatus como esposo del accionista mayoritario, todas las pérdidas de la empresa incurridas durante tu mandato y todos los gastos personales que utilizaron instalaciones de la empresa sin aprobación por escrito se convertirán inmediatamente en una deuda personal, reembolsable en un plazo de 24 horas. La frase resonó, rebotando en las paredes del salón, entrando en los oídos de Alejandro y explotando en su cerebro. Se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado una fuerte bofetada. Sus piernas cedieron y se desplomó en el duro suelo del escenario. Luchaba por comprender las palabras. Deuda personal, todas las pérdidas de la empresa.
Alejandro sabía muy bien que muchos de sus proyectos habían fracasado porque había estado más ocupado jugando al golf y de vacaciones que cuidando del negocio. La suma de esas pérdidas podría ascender a millones de euros. Y los 350.000 euros del coste de la fiesta de esta noche, eso también se consideraría un gasto no autorizado, ya que Valentina había bloqueado su acceso antes de la transacción. El señor Morales aún no había terminado. Continuó su explicación con un tono aún más apremiante. Según la auditoría forense que realizamos la semana pasada, la pérdida total por proyectos fallidos y desvío de fondos operativos para tu estilo de vida durante los últimos 5 años asciende a 7 millones de euros. Y si añadimos el coste del alquiler del local y el catering de esta noche, que cargaste a una cuenta de empresa ya bloqueada, tu deuda total actual es de 7.350.000 euros. La cifra se mencionó con tanta claridad que los invitados se quedaron atónitos. Un jadeo colectivo de sorpresa se extendió. Más de 7 millones de euros. Era una cantidad enorme, imposible de pagar para Alejandro, que ahora no tenía trabajo ni activos. Y como ya no tienes activos a tu nombre, continuó el señor Morales con un tono definitivo, se aplicarán simultáneamente las leyes civiles y penales. Tan pronto como el señor Morales terminó la frase, las puertas laterales del salón de banquetes se abrieron bruscamente. Esta vez no entraron camareros, sino varios hombres de traje con maletines, acompañados por agentes de policía uniformados. Era el equipo legal de la empresa de Valentina. Caminaron rápidamente a través de los asustados invitados hacia el escenario. El sonido de las botas de la policía sonaba aterrador, señalando que esto ya no era una simple disputa doméstica, sino una aplicación de la ley real. Alejandro, todavía en el suelo del escenario, intentó arrastrarse hacia atrás, alejándose de la policía que se acercaba. Su rostro estaba mojado por las lágrimas y el sudor. Se giró hacia Daniela, pidiendo ayuda. «Daniela, ayúdame. Llama a tu padre. Pídele que nos preste algo de dinero», suplicó desesperadamente. Pero la reacción de Daniela fue completamente diferente a lo que él esperaba, aunque muy predecible para los demás. Daniela se alejó de él como si fuera un apestado. Apartó la mano de Alejandro cuando intentó agarrar su vestido. «¡No me toques!», gritó histéricamente. «No sé nada. Eres un estafador. Dijiste que eras rico. No quiero cargar con tus deudas». Daniela se quitó el anillo de compromiso, se lo arrojó a la cara a Alejandro e intentó saltar del escenario, pero su paso fue detenido por el gerente del hotel y varios guardias de seguridad que la bloquearon en las escaleras. El gerente del hotel sostenía una larga factura. «Disculpe, señorita Daniela», dijo el gerente con firmeza, pero aún con cortesía. Según el contrato de reserva, su nombre figura como segunda responsable. Si el primer responsable no puede pagar, no puede abandonar este lugar hasta que se liquide esta factura de 350.000 euros. De lo contrario, tendrá que acompañarnos a la comisaría como testigo en un caso de fraude de servicios. El rostro de Daniela se puso más blanco que su vestido de novia. Gritó, lloró y suplicó que la dejaran ir. Pero los guardias de seguridad siguieron bloqueándole el paso. Mientras tanto, 2 agentes de policía ya estaban junto a Alejandro. Un agente leyó la orden de arresto. Alejandro fue acusado de malversación de fondos de la empresa en su cargo y de tentativa de estafa utilizando un cheque sin fondos. El agente tomó las manos flácidas de Alejandro, lo obligó a levantarse y luego le colocó unas frías esposas de metal en ambas muñecas. El clic de las esposas resonó muy fuerte en los oídos de Alejandro, el sonido del fin de su libertad. Alejandro aulló. Su orgullo estaba destrozado. Miró hacia la mesa VIP, buscando la figura de Valentina. Vio a su exesposa levantarse lentamente, ajustándose el fular que el aire acondicionado había movido ligeramente. Alejandro gritó el nombre de Valentina. «Valentina, por favor, ayúdame. Me equivoqué. Estaba loco. Valentina, no me hagas esto. Nosotros nos queríamos». Sus gritos sonaban patéticos, llenos de un arrepentimiento tardío. Pero Valentina no se inmutó. Su rostro permaneció tranquilo, como si estuviera viendo a un extraño. No mostró ninguna señal de ayuda. Le había dado demasiadas oportunidades en los últimos 5 años, y él siempre las había desperdiciado. Este era el karma que Alejandro había sembrado por sí mismo, y ahora era el momento de cosechar la tormenta. Valentina hizo una ligera reverencia al señor Morales en señal de respeto. Luego se dio la vuelta, de espaldas al escenario, señalando que el espectáculo había terminado y que no tenía interés en ver el siguiente acto. La policía comenzó a sacar a Alejandro del escenario. Los invitados sacaron inmediatamente sus teléfonos para grabar la vergonzosa escena. Los flashes de las cámaras estallaron en la cara hinchada de Alejandro y en el rostro histérico de Daniela.
A la mañana siguiente, sus dos caras seguramente estarían en la primera plana de los periódicos y serían virales en las redes sociales con titulares vergonzosos. Alejandro intentó esconder su rostro, agachando la cabeza, pero fue inútil. En medio del caos, la frase del señor Morales sobre la cláusula de indemnización total seguía resonando en su cabeza como una maldición, una frase que había convertido a un director arrogante en un prisionero con una deuda de millones de euros. En una sola noche, había caído desde la cima de un rascacielos que había construido sobre cimientos de arena, y el impacto contra el suelo fue muy doloroso. El caos en el salón de banquetes del hotel alcanzó un clímax que nadie podría haber imaginado. El espacio, que debería haber estado lleno de risas felices y romanticismo, se había transformado en la escena de un incidente ruidoso y vergonzoso. Las sirenas se oían débilmente desde fuera del vestíbulo del hotel, añadiendo más tensión al ambiente ya sofocante. En el escenario, Alejandro seguía forcejeando en las manos de dos robustos agentes de policía. Gritaba, lloraba y suplicaba, en un marcado contraste con la figura arrogante que había pronunciado un discurso con confianza hacía solo unos minutos. Su caro traje de novio estaba ahora arrugado, la corbata torcida, y su rostro estaba mojado por una mezcla de lágrimas y sudor. Parecía un loco que había perdido la razón, repitiendo frases de negación, diciendo que todo esto era solo una pesadilla. Mientras tanto, Daniela, al pie de las escaleras del escenario, vivía su propio infierno. Estaba rodeada por el gerente del hotel y varios representantes de proveedores que habían aparecido de la nada. Al parecer, la noticia del arresto de Alejandro y la congelación de sus activos se había extendido muy rápidamente entre el personal del hotel y sus socios. El jefe de catering, el florista e incluso la empresa de alquiler del sistema de sonido, que aún no había recibido el pago completo, ahora rodeaban a Daniela, exigiendo el pago inmediato. Daniela gritaba histéricamente. El bajo de su largo vestido de novia era pisoteado por los zapatos de la gente que la rodeaba. Su grueso maquillaje se había corrido, y el rímel negro le caía por las mejillas en horribles rayas negras, como lágrimas de un fantasma. Intentó señalar a Alejandro, gritando que no sabía nada del dinero, pero a los acreedores no les importaba. El nombre de Daniela estaba en el contrato como garante, y a la ley no le interesan las lágrimas de cocodrilo. En medio del caos, Valentina se levantó lentamente de su silla BBIP. Sus movimientos eran tranquilos y calculados, como si estuviera en una dimensión temporal diferente al caos que la rodeaba. El señor Morales se puso a su lado, ofreciéndole protección en caso de cualquier posible violencia. Pero Valentina levantó ligeramente la mano derecha, indicando que podía manejarlo. Se alisó los pliegues de su vestido de terciopelo negro, se ajustó la posición del broche en su pecho, y comenzó a caminar hacia el escenario. Sus pasos eran lentos pero firmes. Los invitados, que estaban ocupados grabando el incidente con sus teléfonos, instintivamente bajaron sus cámaras y le abrieron paso. El aura de Valentina en ese momento era tan fuerte que irradiaba la dignidad de una vencedora que no necesita aclamaciones para celebrar su victoria. Alejandro, mientras lo arrastraban por las escaleras del escenario, vio a Valentina acercarse. Sus ojos rojos e hinchados brillaron de inmediato con una falsa luz de esperanza. Se retorció, intentando liberarse de la policía para acercarse a Valentina. Pensó que la mujer que una vez lo había amado tanto y que siempre había perdonado sus errores, se ablandaría al ver su estado actual. Con una voz quebrada y patética, Alejandro gritó el nombre de su exesposa. Le pidió perdón, dijo que había estado loco, que Daniela lo había incitado y que todavía la amaba. Alejandro rebajó su orgullo al máximo, postrándose en el frío suelo de mármol a pesar de tener las manos esposadas a la espalda. Esperaba que Valentina le pidiera a la policía que lo liberara, o, al menos, que pagara sus deudas como solía hacer en el pasado cuando él se metía en problemas con deudas de juego o de estilo de vida. Valentina se detuvo exactamente a 2 pasos de Alejandro arrodillado. Lo miró desde arriba, a través de sus largas pestañas. No había ira en su rostro, solo una mirada vacía y fría, como si estuviera viendo a un extraño que nunca antes había conocido. Valentina recordó todos los insultos que Alejandro le había dirigido durante sus 5 años de matrimonio. Recordó cómo la había llamado aburrida, cómo había ocultado hábilmente sus infidelidades, y cómo la había marginado sutilmente en los círculos sociales de la empresa. Todos los recuerdos amargos pasaron por su mente, pero extrañamente, ya no le dolían. Solo sentía lástima. Lástima por lo pequeña que era el alma del hombre que tenía delante. «Valentina, por favor, paga esta deuda. Te prometo que te la devolveré más tarde. Prometo que cambiaré. No dejes que la policía me lleve», suplicó Alejandro, con la saliva y los mocos mezclados en una visión repugnante para cualquiera que lo viera. Los policías que lo sujetaban miraron a Valentina, esperando su reacción. ¿Habría una intervención o se desarrollaría un nuevo drama?
Valentina suspiró brevemente y luego habló, su voz suave pero claramente audible en los oídos de Alejandro. Alejandro, durante 5 años, siempre he limpiado tus desastres. Hice la vista gorda cuando te llevabas el dinero para tus caprichos. Me quedé en silencio cuando fingías ser el dueño de mi empresa. Te di innumerables oportunidades para que maduraras y te comportaras como un adulto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero hoy, tú mismo elegiste tu destino. La firma en los papeles de divorcio fue tu elección. Esta lujosa fiesta también fue tu elección. Y esa mujer de allí, Valentina señaló a Daniela, que lloraba mientras era arrastrada por la seguridad, también fue tu elección. He terminado de ser tu salvadora. Es hora de que aprendas a ser un hombre responsable de tus propias elecciones. Al escuchar esas palabras, la esperanza de Alejandro se hizo añicos. Se dio cuenta de que Valentina realmente había cerrado su corazón para siempre. Ya no era la esposa sumisa que podía manipular. Alejandro soltó un fuerte lamento, un sonido de desesperación que resonó horriblemente. La policía tiró de él de nuevo, obligándolo a levantarse y arrastrándolo hacia la salida lateral. Alejandro no dejaba de mirar hacia atrás, hacia la figura firme de Valentina, hasta que desapareció detrás de las puertas dobles custodiadas. Después de que se llevaran a Alejandro, Valentina dirigió su mirada hacia Daniela. Al ver que se llevaban a Alejandro, Daniela entró aún más en pánico. Intentó liberarse de las manos del gerente del hotel, pero no tenía fuerzas. Al ver que Valentina la miraba, cambió inmediatamente de táctica. De enfadada a suplicante. Señora Valentina, por favor, ayúdeme. No sabía nada. Alejandro me engañó. Yo también soy una víctima. Como mujer, por favor, apiádese de mí, suplicó con una cara lastimera, esperando que la solidaridad femenina la salvara. Valentina se acercó a Daniela. Miró el caro vestido de novia que llevaba, comprado con la tarjeta de crédito de la empresa que ahora formaba parte de la montaña de deudas de Alejandro. Valentina sonrió muy levemente, una sonrisa casi imperceptible. Buscó en su bolso y sacó un sobre blanco, el tipo de sobre que se suele dar a los novios con dinero de regalo. Los ojos de Daniela brillaron al ver el sobre. Pensó que Valentina le daría un cheque para saldar la cuenta del hotel y dejarla libre. Valentina le tendió el sobre. Daniela lo arrebató rápidamente, sus manos temblando. Con impaciencia, lo abrió, pero su rostro palideció al instante al ver el contenido. El sobre estaba vacío. No había dinero, ni cheque. Solo una pequeña nota con una copia de la factura impagada del vestido de novia. Valentina había obtenido el recibo de la boutique habitual, otra víctima de las dulces promesas de Alejandro. «Querías un estilo de vida de alto nivel, ¿verdad, Daniela?», dijo Valentina en voz baja, casi susurrando en el oído de Daniela. «¿Querías estar al mismo nivel que Alejandro? ¡Felicidades! Ahora realmente estáis al mismo nivel. Ambos endeudados, ambos enfrentando procesos legales y ambos sin nada». Valentina se echó hacia atrás y miró a Daniela con compasión. «Disfruta lo que queda de la tarta de bodas, querida. Probablemente sea la última comida deliciosa que pruebes antes de la comida de la cárcel». Daniela se quedó boquiabierta, sin palabras. Las palabras de Valentina la golpearon más fuerte que una bofetada física. Se dio cuenta de que había sido completamente derrotada. Había apostado por el caballo equivocado y ahora tenía que pagar el precio. El gerente del hotel hizo una señal a la seguridad para que llevaran a Daniela a la oficina de administración para el papeleo. Con la policía esperándola allí, Daniela fue arrastrada, sollozando, entre los invitados que una vez fueron sus amigas de la alta sociedad. Las mismas amigas que una vez había alardeado ahora estaban ocupadas grabando su caída para chismorrear en sus grupos de mensajería. Daniela se cubrió la cara con el bajo de su vestido desgarrado, incapaz de soportar la vergüenza. El salón de banquetes comenzó a vaciarse lentamente del drama principal. Solo quedaban los invitados, todavía congelados en sus asientos, conmocionados por el espectáculo real que acababan de presenciar. Valentina se dio la vuelta y se acercó de nuevo al señor Morales, que la esperaba con una sonrisa de orgullo. No hubo vítores de victoria ni fiesta de celebración. Valentina solo se sentía cansada, pero un cansancio de alivio. Cogió su bolso y caminó junto al señor Morales hacia la salida principal. Los invitados a su paso inclinaban la cabeza en señal de respeto, esta vez no por formalidad, sino por un asombro genuino. Valentina caminó por esa alfombra roja, no como una novia, sino como una reina que acababa de limpiar su palacio de la basura. No volvió a mirar atrás, dejando atrás los restos de una fiesta de 350.000 euros que ahora solo era un recuerdo horrible para una pareja de traidores endeudados. Un mes después de aquella tumultuosa noche de bodas, la noticia de la lujosa fiesta que terminó con esposas
Seguía siendo un tema candente en varios medios de comunicación y plataformas digitales. Las caras de Alejandro y Daniela adornaban vívidamente las portadas de los periódicos de sucesos y las revistas de negocios, pero con una narrativa muy diferente a la que habían soñado. Alejandro se convirtió en el símbolo de la caída de un joven ejecutivo corrupto y codicioso, mientras que Daniela se convirtió en el ejemplo real de un estilo de vida hedonista y fatal. Informes de investigación en profundidad revelaron cómo Alejandro había malversado fondos de la empresa durante años para financiar su lujoso estilo de vida y sus infidelidades. La pérdida total revelada por la auditoría fue una cifra fantástica que conmocionó al público. Tras los barrotes del centro penitenciario de la ciudad, Alejandro se sentaba a meditar en un rincón de su celda, pequeña y sofocante. Ya no vestía trajes caros ni relojes de marca. Su cuerpo ahora estaba cubierto por un desgastado mono naranja de prisionero. Su cabello, una vez siempre impecablemente peinado con gomina, ahora estaba desaliñado y empezaba a crecer. Su rostro se había vuelto demacrado y sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras por la falta de sueño. Cada noche, el arrepentimiento lo atormentaba. Lo había perdido todo: su cargo, su reputación, su riqueza y a la mujer que realmente lo había amado. Su madre lo visitó una vez, pero solo para regañarlo y decirle que toda la familia se avergonzaba de sus acciones. No había defensa ni ayuda de un abogado competente, porque no tenía dinero. Alejandro estaba completamente solo, cargando con una deuda de millones de euros que no sabía cómo pagaría en toda su vida. El destino de Daniela no fue menos miserable. Aunque no fue detenida por tanto tiempo como Alejandro, ya que su papel fue considerado como una participación pasiva en la malversación, Daniela se enfrentó a una demanda civil que la dejó completamente en bancarrota. Todos los artículos de lujo que había recibido de Alejandro, bolsos, zapatos, joyas, incluso el coche que aún no estaba pagado, fueron confiscados por las autoridades y la financiera como pruebas y activos embargados. Daniela fue desalojada de su apartamento de alquiler por no pagar el alquiler. Sus amigas de la alta sociedad se distanciaron, bloquearon su número y la repudiaron socialmente. Ahora, Daniela vive en una diminuta habitación en las afueras de la ciudad, trabajando en un empleo de baja categoría en una pequeña tienda online, mientras es perseguida por los acreedores de la fiesta, que siguen exigiendo el pago total del catering. La belleza y el lujo que una vez adoró habían desaparecido sin dejar rastro, eclipsados por la sombra de la deuda y la vergüenza. Mientras tanto, en una zona verde, lejos del ruido de la ciudad, se desarrollaba una atmósfera muy diferente. Un gran edificio de arquitectura cálida pero moderna se alzaba majestuosamente. En la placa junto a la puerta principal se leía: Orfanato de la Fundación Solaria. En el césped verde, niños huérfanos corrían y jugaban alegremente, vestidos con uniformes escolares limpios y decentes. Desde la terraza del edificio, Valentina los observaba con una sonrisa sincera en los labios. Su rostro parecía mucho más vivo y radiante que un mes antes. El pesado lastre que había oprimido su corazón había desaparecido por completo. Llevaba un elegante atuendo de negocios que combinaba profesionalidad y sencillez. El señor Morales salió de la puerta principal del edificio, con una carpeta de informes mensuales. Se acercó a Valentina y se la entregó. El informe financiero de este mes, señora presidenta. Después de la reestructuración de la gestión y la eliminación de las plagas de la empresa, nuestros beneficios han aumentado un 30%. Los inversores vuelven a confiar en el Grupo Solaria, dijo el señor Morales con una sonrisa de satisfacción. Estaba orgulloso de ver a su sobrina tomando el control total con sabiduría. Valentina tomó la carpeta, la hojeó por un momento y asintió con alegría. Dirigir la empresa no era tan aterrador como Alejandro le había hecho creer. Con honestidad y el equipo adecuado, todo iba sobre ruedas. Gracias, señor Morales. Sin su ayuda, probablemente seguiría atrapada en esa ilusión de miedo, dijo Valentina sinceramente. Cerró la carpeta y miró al cielo azul y despejado. Destine el 50% de los beneficios de este mes a la remodelación del dormitorio de las niñas en la parte trasera y a becas educativas para estos niños hasta la universidad. El resto, póngalo en las arcas de la empresa como capital de expansión. El señor Morales asintió de acuerdo. Una decisión sabia. Ah, por cierto, el abogado acaba de contactar. El veredicto del tribunal sobre Alejandro ha salido: 12 años de prisión y la obligación de restituir los activos. La antigua casa donde vivían ha vuelto a ser oficialmente su propiedad personal, informó el señor Morales con un tono neutral, un mero informe formal. Valentina se quedó en silencio por un momento al oír el nombre de Alejandro y el de la casa. Había un poco de nostalgia, pero no de anhelo. Era un alivio que ese oscuro capítulo de su vida hubiera terminado de verdad. «Venda la casa, señor Morales»,
No necesito los recuerdos de ese lugar. Done las ganancias a la construcción de una mezquita para nuestro proyecto de apoyo a la comunidad. Quiero purificar todos los rastros de ese pasado en algo beneficioso. Valentina caminó hacia el patio donde estaba aparcado su nuevo sedán negro. El chófer le abrió la puerta cortésmente. Antes de subir, Valentina se giró para mirar una vez más el edificio del orfanato. Vio a los niños sonriendo con inocencia, viviendo vidas sencillas pero llenas de amor. Se dio cuenta de algo importante. La verdadera felicidad no residía en fiestas de cientos de miles de euros, en la ostentación de estatus en las redes sociales o en el falso reconocimiento de los demás. La verdadera felicidad residía en la paz mental, en la autoestima preservada y en la capacidad de ser útil a los demás. Valentina entró en el coche. El aire fresco del climatizador la recibió. Se reclinó en el asiento. Su espalda ahora se sentía ligera. Sacó su teléfono, abrió la galería de fotos y eliminó un viejo álbum que contenía las fotos de su boda con Alejandro. Cada foto desapareció de la memoria digital, junto con el dolor que desaparecía de su corazón. Dejó el teléfono y miró por la ventana el camino recto que tenía delante. «A la sede, por favor, chofer», ordenó suavemente. El sedán se alejó del orfanato, abriéndose paso lentamente por las concurridas calles de la ciudad hacia el rascacielos donde Valentina presidiría su primera reunión de la junta directiva como la reconocida y única propietaria. El sol iluminaba intensamente el camino ante ella, como si el universo bendijera sus nuevos pasos. Valentina sonrió, esta vez una sonrisa para sí misma. Sabía que su vida acababa de empezar, y la lección más grande que había aprendido de todo esto era que, a veces, el silencio de una mujer no significa que sea débil o ingenua, sino que está planeando una estrategia para ganar la guerra sin necesidad de muchas palabras.